Hemos trabajado con funciones convexas y con funciones que son estrictamente convexas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir reduciendo ese grado de las funciones convexas. Entonces, primer concepto va a ser el concepto de cuasi convexidad. Vamos a tener prácticamente en todos estos nuevos conceptos la parte normal y la parte estricta. Y vamos a estudiar las distintas relaciones. Es decir, primera definición con la que trabajamos, nuestra definición de cuasi convexa. Venga, pues sea f, una función que va de un S contenido en SN, en el conjunto S1, función, y vamos a pedirle que este conjunto S sea distinto del vacío, sea un conjunto convexo. Entonces, decimos que... no sé si ponerte las dos definiciones o... No, voy a ponerte primero solo esta. Que F es cuasi convexa si para cada par xy perteneciente a S se tiene que... La convexidad, si te acuerdas, ¿qué pedía? Pedía que yo cogía la función f, la evaluaba en todos los puntos de que van del x al y, y eso lo hacíamos parametrizando con un lambda x más 1 menos lambda y, y esto tenía que ser menor o igual que quién. Si fuese convexa, habíamos pedido que aquí apareciese lambda f de x más 1 menos lambda f de y, ¿verdad? Y aquí poníamos para todo lambda. Antes poníamos perteneciente al 0 o 1 cerrado. Daba igual ponerlo cerrado o abierto porque en realidad en el abierto también se tiene. Lo de poner cerrado es que eran los casos de igualdad. ¿Qué va a hacer el cuasi convexo? Cuasi convexo lo que va a pedir es que no hace falta que esto esté por debajo todo el rato. Lo que me interesa, por lo menos, es que esté por debajo en los extremos. ¿Y cuáles son los extremos? Lo que valga el f de x o lo que valga el f de y. En concreto vamos a quedarnos con el mayor de esos dos valores. Entonces vamos a pedir, en lugar de que siempre, siempre, siempre esté por debajo, que esté por debajo de el mayor de esos dos valores. Del máximo de lo que valga la f en el punto x o lo que valga la f en el punto y. ¿Vale? Claro, esto lo podemos reescribir de otro modo, es decir, nota. Si te fijas, obviamente de estos dos puntos va a haber alguno de ellos que va a ser el más grande, ¿no? Siempre. Entonces, si suponemos que f de x es menor o igual que f de y, entonces la condición de ser cuasi convexa puede reescribirse como si el f de y es más grande, el máximo de estos valores es simplemente el f de y, es decir que f de lambda x más 1 menos lambda y sea menor o igual que el f de y para todo lambda que cojamos de nuestro intervalo 0, 1 abierto. ¿Vale? Aunque vamos a trabajar con cosas convexas hoy, ahí en esta parte, todos estos conceptos que estamos haciendo los podemos definir también para concavidad. Es decir, que va a existir también el concepto de cuasi cóncava, simplemente cambiando la f por menos f. Entonces, aunque hablemos todo el rato de lo que sea convexa,
podríamos hablar de lo que sea cóncava cambiando la función por menos esa función, ¿vale? Geométricamente, lo que diferencia la convexidad de la cuasi convexidad es que solo nos interesa, solo queremos ahora ese buen comportamiento, por decirlo de algún modo, ¿no? En los extremos. Es decir, por ejemplo, ¿cuál era un ejemplo relativamente sencillo de una función convexa? Y ponemos aquí nuestro y, nuestro x, copiar, 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 sí, vale. Por ejemplo, una función convexa sencilla podría ser simplemente x cuadrado. Es decir, cogemos aquí y hacemos algo así, ¿no? Entonces, con esta función, ¿qué ocurre? Esta es convexa porque si cogemos dos puntos cualesquiera, da igual que tú cojas este punto de aquí y este punto de aquí, ¿verdad? Entonces te vas a esta altura y te vas a esta altura. Y lo que observamos es que el correspondiente segmento que une aquí siempre está por encima de este arquito. ¿Vale? Un poquito más. Por encima de este arquito de aquí. Oye, en particular, si te fijas, también se verifica el qué. Que si la función naranja siempre está por debajo de este segmento, en particular está por debajo del máximo de estos dos valores, ¿verdad? De este punto y de este punto. ¿Vale? Entonces, esta función es convexa y también es cuasi convexa. ¿Vale? Entonces, la pregunta sería, ¿podemos conseguir una función que sea cuasi convexa pero que no sea convexa? Vamos a modificar esta función muy poquito y vamos a hacer, en lugar de como esta parábola, como si fuese la parábola invertida con este piquito. Así y así. Es decir, es como si fuese una especie de valor absoluto curvadito, ¿no? Si nos fijamos, si cogemos ahora dos puntos cualesquiera, tú coges este punto de aquí y este punto de aquí, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos a este valor de aquí arriba y a este valor de aquí arriba, esta función, ¿qué ocurre? Que el segmento que une esos dos puntos está siempre por encima de la parte naranja. Para que sea convexa, lo naranja tiene que estar siempre por debajo. Y aquí, en este trocito, lo naranja está por encima. Y tú dices, hostia, claro, eso significa simplemente que esta función no es convexa. ¿Vale? Pero, si nosotros cogemos entonces de los extremos del intervalo morado, que sería este extremo y este extremo, ¿qué ocurre? Si estudio cuál de estos dos toma el valor más grande, decimos, ah, el valor más grande, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? Entonces,
Lo naranja sí que está siempre por debajo de este máximo, ¿verdad? Entonces, como el trocito naranja está por debajo del máximo de los dos extremos, que en este caso es este extremo derecho, resulta que esta función sí es cuasi convexa. Entonces, la cuasi convexidad está relajando un poquito lo que estamos pidiendo nosotros del concepto de convexidad. Realmente hay una implicación inmediata que sería la convexidad es el comportamiento fuerte. Entonces, obviamente, convexidad implica cuasi convexidad. Porque aquí solo me interesa el comportamiento en los extremos, mientras que aquí me interesa el comportamiento en todos los puntos de ese intervalo. Entonces, la primera consecuencia natural es que, corolario, si f es convexa, entonces f es cuasi convexa. Y hemos visto que el recíproco no es cierto porque tenemos ejemplos de funciones que son cuasi convexas, pero que no son convexas. Claro, lo que a nosotros nos gustaría entonces es, ya que tenemos un concepto que está debilitando la convexidad, ya, ¿cómo podemos caracterizar en la cuasi convexidad en lugar de la convexidad? Entonces, para caracterizar la cuasi convexidad, vamos a tener un resultado similar al visto en el caso de funciones convexas con los epígrafos y los hipografos, que era la parte que estaba por encima o por debajo de la función. En concreto, tenemos una especie de superficies o conjuntos de nivel que son los que nos permiten caracterizar la cuasi convexidad. Y lo guay de cuando hablamos de caracterizar es que es un sí y solo sí. Es decir, sea f, que va de nuestro conjunto S contenido en SN, en S1, una función donde nuestro conjunto S distinto del vacío, también hay elementos, es un conjunto convexo. Entonces, vamos a tener que nuestra función f es, vamos a la izquierda, la f es cuasi convexa si y solo si tenemos que los conjuntos S sub alfa que definimos mediante aquellos elementos X del conjunto S, tales que f de X es menor o igual que alfa, son conjuntos convexos, sea cual sea el alfa que cojamos de R. ¿Vale? Que es una situación muy similar a lo que ocurría, lo que pasaba con las funciones convexas es que aquí colocábamos el epígrafo de nuestra función. ¿Por qué son interesantes o por qué es interesante entonces trabajar con funciones cuasi convexas en lugar de funciones convexas? Por un lado estamos relajando esa condición, por lo tanto esperamos que sea más sencillo estudiar el comportamiento de las funciones cuasi convexas o comprobar por lo menos si es una función cuasi convexa, porque en lugar de tener que comprobar una desigualdad en todos los puntos, simplemente tengo que fijarme en dos de ellos, en los dos extremos. Pero nosotros estamos resolviendo aquí un problema de optimización, de maximizar o minimizar funciones. Y resulta que las funciones cuasi convexas me garantizan la existencia de una solución óptima también. Es decir, teorema sea
Vamos a coger S, contenido n sub n, un conjunto que sea compacto, no vacío y poliédrico. ¿Recordamos la parte de poliédrico que significaba exactamente? Esto lo habíamos visto en programación lineal y entera. Básicamente lo que me estaba diciendo es que nuestro conjunto S estaba dado mediante una serie de restricciones de menor o igual todo el rato. Y cada una de esas caras, de esos conjuntos que estaba restringiendo, era un poliedro. ¿Vale? Entonces, dada una función f que vaya, que puede estar definida en principio en todo E sub n al E sub 1, que sea una función cuasi convexa, pero vamos a pedirle un poquito más a esa cuasi convexidad. Vamos a pedirle que sea también continua. ¿Vale? Entonces, el problema de optimización dado por, ponemos P a lo mejor, P de problema, donde queremos maximizar aquí la función f de x sujeto a que x tome unos valores de nuestro conjunto S. Aquí estamos trabajando con un conjunto compacto, no vacío, poliédrico. ¿Vale? No estamos hablando de momento de un conjunto convexo ni nada. Entonces, este problema tiene una solución óptima x rayita perteneciente al conjunto S. Y además es un punto extremo, como los que veíamos en programación lineal entera, del conjunto poliédrico S. ¿Vale? Ahora bien, nosotros normalmente queremos pedirle a nuestras funciones un poquito de mejor comportamiento. ¿Cuál es ese poquito de mejor comportamiento que nos interesa tener sobre nuestras funciones? Ya que tenemos continuidad, lo siguiente que nos gustaría sería poder hablar de derivabilidad o diferenciabilidad si estamos con varias variables, ¿verdad? Sí. Lo guay es que si eso ocurre, las caracterizaciones son mucho más sencillas. Es decir, teorema sea, vamos a coger una función f que vaya de un s contenido en E sub n en E sub 1, una función diferenciable con nuestro conjunto S distinto del vacío. Vamos a pedirle que sea un convexo y normalmente para hablar de diferenciabilidad, ¿qué propiedad topológica adicional le tengo que pedir a este conjunto S? ¿O qué nos gustaría tener sobre este conjunto S? Que sea convexo y abierto. Bueno, pues entonces caracterizar la cuasi convexidad es muy sencillo. Porque tenemos que F es cuasi convexa si y solo si. ¿Cómo lo ponemos? Si f de x es menor o igual que f de y, entonces el gradiente de f en el punto y nos puesto por el vector x menos y es menor o igual que 0 para todo xy que cojamos
de nuestro conjunto S. ¿Vale? Hay veces que, como es un sí solo sí, esto lo escribimos con la formulación negativa. Es decir, nota es equivalente bajo las condiciones anteriores. Condiciones anteriores. Caracterizar la cuasi convexidad mediante la negación de esta afirmación, ¿verdad? ¿Y cuál sería la negación de esta afirmación? Que en lugar de que esto sea menor o igual que 0, pedir que el gradiente de f en el punto y multiplicado por el x menos y, eso es mayor estricto que 0, implica que esto no es cierto, es decir, que f de x es mayor estricto que f de y para cualesquiera x y que cojamos del conjunto S. ¿Vale? Vamos a coger una función súper sencilla. Por ejemplo, vamos a coger la función sea f que va de E1 en E1 dada por f de x igual a x al cubo. ¿Vale? Tenemos que si representamos nuestra función, y aquí, 0x, la función igual a x al cubo, pues más o menos hace algo tal que aquí se va al infinito, sube por aquí, va para acá, ¿verdad? Y para arriba, y para abajo, ¿no? Esto sería f de x igual a x al cubo. ¿Esta función es convexa? Convexa sería, coge dos puntos Sería cualesquiera, los que te dé la gana. Por ejemplo, si cojo y ver si este está por punto encima y este punto, y ahora represento el la segmento que línea une esos dos puntos, la que está parte naranja, ¿dónde tiene que estar está siempre? por debajo. Vale, entonces a lo mejor voy a cambiar este punto. Voy a cogerlo aquí, ¿vale? ¿Podemos ver este punto? Sí, mira, tal que sí. Ahora queremos ver entonces si esta parte naranja que hemos puesto aquí siempre está por debajo de la función, ¿verdad? Pues no. Entonces tú dices, obviamente no es convexa, ¿verdad? Hemos encontrado un contraejemplo sencillo. Te puedes coger el punto -1, el punto 1 y ya está. Vale, pero tenemos un concepto un poquito más débil, que es la cuasi convexidad. Vamos a ver si con la caracterización anterior podemos ver si es cuasi convexa. Entonces, fíjate que la caracterización anterior me dice, coge dos puntos o coge puntos de modo que f de x sea menos igual que f de y. Venga, pues vamos a coger esto, ¿no? Entonces, si usamos la caracterización anterior de cuasi convexidad, debemos partir de dos puntos que cumplan que f de x sea menor o igual que f de y. Claro, esto es lo mismo que decir que x al cubo sea menor o igual que y al cubo, ¿verdad?
Y esto es lo mismo que decir que x es menor o igual que y, ¿cierto? Vale, estamos en dos puntos donde tengo un x que es menor o igual que y. Es como si dijese, por aquí tengo el punto x, por aquí tengo el punto y, ¿vale? ¿Qué Sí. más tengo que calcular? Estudiamos entonces cuánto vale el gradiente de f en el punto y traspuesta multiplicado por x menos y. Oye, es que en realidad el gradiente de f, la función es una función de cuántas variables. De una variable, ¿verdad? Entonces, en realidad, este gradiente de f en el punto y traspuesto es simplemente coger la derivada en el punto y, ¿no? Y si yo derivo x al cubo, me quedaría 3x cuadrado, pero como lo estoy evaluando en y, sería 3y cuadrado, ¿verdad? Todo eso multiplicado por x menos y. Ahora bien, si x es menor o igual que y, x menos y es positivo o negativo. Negativo. Entonces, si 3y cuadrado es positivo y el Pero x algo menos negativo. y es menor o igual que 0, ¿cómo es todo esto siempre? Menor o igual que 0. Y esto es, sean cuales sean los puntos x y que cumplen que f de x es menor o igual que f de y, ¿verdad? Pero justamente, ¿qué ocurre si f de x menor o igual que f de y implica que el gradiente por x menos y es menor o igual que 0? Que la función como es cuasi convexa, ¿verdad? Entonces, justamente, concluimos que nuestra función f es cuasi convexa, ¿cierto? O sea que esta función que ni es convexa ni es cóncava, resulta que sí que es cuasi convexa, ¿vale? Uno diría, bueno, es que esta es una función muy sencilla que va de una variable en una variable. Y si lo modificamos un poquito para que sea una función de varias variables, que es de verdad la cosa guay. Es decir, ejemplo, vamos a coger ahora sea f que va de ESU2 en ESU1 dada por f de xy, o bueno, pongo x1, x2 o xy, ¿qué prefieres? X sí. Vale, f de xy. Vamos a hacerlo prácticamente igual. X al cubo más y al cubo, ¿vale? Claro, Vale. entonces, ahora sí hay un gradiente como tal, como vector. Entonces, calculamos cuál es el gradiente de f de xy, ¿verdad? Que sería el 3x cuadrado, 3y cuadrado, ¿verdad? Con otros puestos, pues se supone que todos son siempre vectores columna. Vale. Entonces, oye, hemos cogido el f de x igual a x al cubo y me ha salido cuasi convexa, ¿verdad? Esto es lo mismo pero con dos variables. Diríamos, pues también es cuasi convexa, ¿no? Es prácticamente lo mismo pero aumentando en una dimensión. Vamos a utilizar esa caracterización. Entonces, tomemos los puntos a igual a... Dime un punto que te apetezca. 1, 2. El 1, 2. Vale. Dime otro punto que te apetezca. A ver si a la primera, a ver si a la primera acertamos. No sé, menos 2, 0. Vale, el B que sea el menos 2, 0. ¿Dónde queremos que cuánto valga f de A? F de A es el punto f de 1, 2, que vale 1 al cubo más 2 al cubo. A ver si sumo bien, 9, ¿no? Sí. Y f de B, que sería el menos 2, epa,
f del menos 2, 0, que sería menos 2 al cubo más 0 al cubo, que nos queda menos 8. Vale. De estos dos valores, ¿cuál es más chico? Obviamente en el menos 8, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, como f de a es mayor estricto, o bueno, vamos a poner el f de b es menor o igual que f de a, calculamos o estudiamos qué ocurre con esta cuenta de aquí, ¿verdad? Hemos cogido f de b menor o igual que f de a, entonces calculo el gradiente por estos puntos, ¿no? ¿Quién juega el papel de x e y? Y es el valor grande, ¿verdad? En este caso, el valor grande está en el punto A. Podemos calcular el gradiente de f en el punto A multiplicado por x menos y, que sería el b menos a. ¿Vale? Pues ponemos aquí nuestro b menos a. ¿Qué nos queda entonces? A es el punto 1, 2. Cogemos el gradiente de f, evaluamos en el punto 1, 2 y lo vamos a multiplicar por el vector b menos a, que ¿quién sería? Las coordenadas del punto B son las coordenadas menos 2, 0. Le restamos las coordenadas del punto A, que son las coordenadas 1, 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? El vector gradiente de respuesta sería un vector fila donde evaluamos y nos quedaría 3, 2 al cuadrado, 4, 4 por 3, 12. Y todo eso lo multiplicamos por menos 2 menos 1, que sería menos 3. 0 menos 2, que nos quedaría menos 2, ¿verdad? ¿Y cuánto nos queda aquí? Nos quedaría ahora 3 por menos 3, que sería menos 9. 12 por menos 2, que nos quedaría menos 24, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué tenemos? Sí. Claro, que esto ¿cuánto sale? Menos 33, ¿verdad? Ojo, pero esto sí es menor o igual que 0, ¿no? Entonces no está fallando nuestra condición, ¿cierto? Vale, pues vamos a fastidiar esta propiedad de aquí. ¿Cómo podemos fastidiar esta propiedad? Vamos a poner en lugar de este 1, 2, vamos a coger el punto 1 menos 2, a ver si así sale. Entonces, ¿aquí qué nos quedaría? El 1 más menos 2 al cubo, que sería entonces menos 7, ¿verdad? Menos 8 sigue siendo menor o igual que f de a. Solo que ahora aquí estamos restando ¿qué punto? Restamos el punto menos 2. Entonces, aquí nos va a quedar más 2, ¿cierto? Y entonces aquí sumamos 24. Y si sumamos 24, ¿qué ocurre? Que 24 menos 9 nos queda 15, ¿verdad? ¿15 es menor o igual que 0? No, ¿cierto? Entonces, hemos cogido dos puntos A y B de modo que f de B es menor o igual que f de A. Sí, menos 8 es menor o igual que menos 7. Pero, ¿se cumple entonces que este gradiente por el b menos a sea menor o igual que 0? No. Lo cual es una putada porque aquí tenemos una caracterización con un sí y solo sí. Si encuentro dos puntos que cumplan esto, pero que no cumplan esta condición, puedo asegurar que la f no es cuasi convexa. Es decir, y aquí concluimos que nuestra f de xy ahora no es cuasi convexa. Fíjate una cosa muy guay. Si yo cogiese f de x al cubo por separado, esta función, ¿cómo era? Cuasi convexa, ¿verdad? Y si cojo
y al cubo por separado, esa función es cuasi convexa y sin embargo la suma de cosas cuasi convexas no nos ha quedado una función cuasi convexa también. ¿Vale? ¿Se ve eso bien? Sí, Pablo, lo único que donde has puesto FDA sería ahora te faltaría poner el menos. Pues, ¿dónde? Aquí. Donde está lo de FDA igual a F de 1, 2, ahora sería el 1 menos 2. Arriba, más para arriba. Más para arriba. Donde has conseguido el menos 7. Aquí, sí. Ah, aquí, vale. Este, ¿no? Vale, 1 menos 2, sí. Gracias, gracias. Ahí y abajo. Ahí, justo debajo de donde tienes el cursor ahora. Aquí sería también. Exactamente. Voy Y a borrarlo así. porque si no va a quedar muy apretadito este. El 1 menos 2. 1, menos 2. Vale. Y, espérate, espérate. No, no, esto sigue siendo lo mismo porque está al cuadrado, ¿verdad? Sí. Menos mal. Vale, todo bien. Perfecto. Gracias, gracias. Fíjate, lo que hemos dicho, ya tenemos primer concepto de cuasi convexidad, ¿verdad? Que es cambiando la convexidad. Pero ojo, aparte de la convexidad, ¿qué otro concepto vimos sobre funciones? Vimos f puede ser convexa o f puede ser estrictamente convexa, ¿verdad? Pues Sí. ahora que tengo un nuevo concepto que es la cuasi convexidad, a lo mejor tiene sentido hablar de cuasi convexidad estricta también. Oye, pues sí, vamos a hacerlo perfectamente. A ver cómo modificamos la definición anterior. Es decir, definición. Vamos a coger f que vaya de un cierto conjunto S contenido en E sub n en E sub 1, función donde nuestro conjunto S, distinto del vacío siempre, para tener puntito y hacer cosas, es un conjunto convexo. Entonces decimos que f es estrictamente cuasi convexa si para cada xy pertenecientes a S, donde exigimos la condición adicional de que f de x no coincida con f de y, se tiene que f de lambda x más 1 menos lambda y es ahora menor estricto que el máximo de f de x con f de y. Y esto sería para cada lambda también que cojamos del intervalo abierto 0, 1. ¿Vale? Hombre, de nuevo, ¿cómo podemos reescribir esta condición de forma equivalente si no queremos tener este máximo? ¿Nota? Observemos de nuevo que si f de x distinto de f de y, alguno tiene que ser más grande. Pues pon, por ejemplo, que f de x sea menos estricto que f de y. Entonces, la cuasi convexidad estricta se reescribe como f de lambda x más 1 menos lambda y es menor estricto que f de y, sea cual sea el lambda que cojamos del intervalo 0, 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué relaciones podemos establecer entre estos conceptos que de momento tenemos? Sí.
Es un teorema, una proposición, pero vamos a poner un poco más flojo. Es decir, vamos a ver las relaciones que tenemos entre los distintos conceptos de convexidad que hemos visto de momento. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el que F sea convexa, ¿verdad? Y hemos visto también que F sea estrictamente convexa. Hemos hablado de cuasi convexa y hemos hablado de que la F sea estrictamente cuasi convexa, ¿verdad? Entonces, ¿qué relaciones sabemos? Esto me está recordando a mi trabajo fin de grado, que hacíamos así un montón de flechitas. ¿Qué hemos visto con respecto a convexidad y estrictamente convexa? ¿Hay alguna relación entre estos dos conceptos? ¿O había alguna relación entre convexidad y convexidad estricta? ¿Cuál era más fuerte? Estrictamente convexa era algo más fuerte. En particular, si F era estrictamente convexa, eso implicaba que la función también era convexa. Oye, el recíproco no era cierto, ¿verdad? Esta implicación no se tenía. Había funciones que eran convexas, pero que no eran estrictamente convexas, ¿cierto? Oye, ¿qué hemos visto también al principio? Que la convexidad implica la cuasi convexidad, ¿verdad? Pero el recíproco no es cierto, ¿verdad? Como ocurre, por ejemplo, con la función f de x igual a x al cubo, ¿verdad? Fíjate, convexidad y estrictamente convexa se parecen un montón, ¿no? Entonces uno podría pensar, ¿estos dos conceptos los puedo relacionar también? Es decir, ¿hay alguna relación entre cuasi convexidad y cuasi convexidad estricta? Básicamente sería, si estrictamente convexa implica que la función es convexa, entonces estrictamente cuasi convexa implica también que la función es cuasi convexa, ¿verdad? Como hemos hecho aquí, copiar estas dos flechitas para acá. Desgraciadamente, no es cierto. Y aquí hay un ejemplo muy puñetero que uno dice, joder, qué raro, ¿por qué si es prácticamente lo mismo, solo que hemos añadido el prefijo cuasi y cuasi? Si tengo esta relación con la convexidad, ¿por qué no tengo la misma relación con la cuasi convexidad? Precisamente porque esto falla con un ejemplo muy sencillo. Basta tomar la función f de x como una especie de delta que sea simplemente la dada por 1 si x es igual a 0 y 0 si x es distinto de 0. Es lo que se conoce como la anomalía de Karamardian. Precisamente lo decimos anomalía porque uno espera que estas relaciones se transmitan también al ponerle el prefijo cuasi, pero no se tiene.
sí que tenemos una relación entre estrictamente convexa y convexa, que es esta de aquí, ¿vale? El problema es que no la tengo entre los cuasis, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Ahora, la convexidad sí es el concepto más fuerte. ¿Y qué queremos decir con el concepto más fuerte? Convexa implica cuasi convexa, pero es que convexa también implica que la función es estrictamente cuasi convexa. El problema es que no puedo relacionar estos dos elementos entre sí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Eso significa que en lo alto de la pirámide está la convexidad. O si quieres, por encima está la convexidad estricta, ¿no? Y la cuasi convexidad y la cuasi convexidad estricta son más flojos que la convexidad, pero no son exactamente equivalentes entre sí. Y uno podría pensar, coño, ¿por qué no son equivalentes pareciéndose tanto? Realmente porque nos hace falta un poquito más de buen comportamiento para poder establecer esta relación. Para que esta implicación fuese cierta, hace falta pedirle un mejor comportamiento a la función. Cuando tú hablas o cuando uno piensa en un mejor comportamiento a la función, ¿en qué sueles pensar? ¿En qué apellido le sueles poner a la función? Que f Cuando sea, ¿qué es lo primero que solemos estudiar sobre funciones nosotros? continuidad. Continuidad, ¿verdad? Y diría, oye, con continuidad, si yo añado continuidad de la función, esta flecha ya se pone en verde. Pero la gente dijo, oye, si aquí estamos debilitando conceptos, estamos debilitando el concepto de convexidad, ¿por qué no intentamos debilitar también el concepto de continuidad? Y uno dice, coño, ¿qué hay más débil que continuidad? Pues hay un concepto más débil que continuidad, que es la semicontinuidad. Entonces, vamos a ver precisamente cuánto tengo que debilitar la función para que esta flecha roja se ponga en verde. Y para conseguir poner esta flecha en verde, con la continuidad es suficiente, pero tampoco hace falta llegar tan arriba de continuidad. Entonces vamos a introducir dos conceptos que son la semicontinuidad. Es decir, definición. Son conceptos muy tontos en realidad, si uno lo piensa. Y vas a ver por qué se llama semicontinuidad. Sea f una función. Aquí hablamos simplemente de una función que va de un conjunto S continuo en su n en S1 y no nos hace falta hablar de conjuntos convexos ni nada. Función con un conjunto S distinto del vacío. ¿Vale? Entonces, decimos que por un lado, la función f es semicontinua. Inferiormente en un punto X rayita perteneciente a S. Eh, Esto normalmente en inglés lo vas a ver escrito como LSC, que es Lower Semi-Continuous, pero bueno, por si quieres tener las siglas o no. Sí, pasa lo siguiente. Piensa en la siguiente condición. ¿Cómo pondríamos la condición de continuidad con epsilon y delta? Sería para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si tenemos una función que va de su n, tenemos que poner 0 menor que la norma del punto x menos x rayita es menor que delta. Entonces, ¿qué tenía que ocurrir con las imágenes? Que f de x menos f de x rayita sea como menor que epsilon, ¿cierto? Esta frase de aquí es la continuidad.
la normal de toda la vida. Pero queremos hablar de semicontinuidad inferior. ¿Por qué viene lo de semicontinuidad inferior? Porque en realidad esto lo has puesto como un valor absoluto. ¿Cómo te quitarías este valor absoluto? ¿Qué querrías escribir si en lugar de poner esto quieres tener f de x menos f de x rayita? ¿Cómo elimino este valor absoluto? Pongo aquí un menor, pongo aquí un mayor. Acotándolo entre menos epsilon y epsilon, Entre ¿no? menos epsilon y epsilon, ¿verdad? Entonces, realmente aquí hay escondidas dos condiciones, ¿cierto? Por un Sí, lado, que esto sea más grande que algo por la izquierda, y por otro lado, que esto sea más chico que algo por la derecha, ¿verdad? sí. ¿Qué va a implicar la semicontinuidad inferior? Que sea esta la que se verifique, es decir, en lugar de poner las dos desigualdades, colocamos simplemente que la semicontinuidad inferior significa que f de x menos el f de x rayita sea mayor que el menos epsilon. Anda. ¿Qué crees que va a significar entonces el concepto análogo, pero... esto de poder copiar sí es maravilloso y me ahorro tener que escribir. Acotado por el epsilon, ¿no? Exactamente. Es decir, vamos a hablar de semicontinuidad superior. Nada más que tengo que poner superiormente. Si todo esto funciona igual, pero en lugar de pedir que esté acotado inferiormente, que esté acotado superiormente por el epsilon. Claro, justamente si una función es semicontinua inferior y semicontinua superior, entonces lo que tenemos es la continuidad. Son las dos cosas juntas, ¿vale? Bien hasta aquí. Lo que estamos haciendo realmente Sí. es romper la continuidad en las dos partes. Lo cual implica que esta semicontinuidad es justamente lo mínimo que nos hace falta para poner esta flechita roja en verde. Es decir, proposición, proposición, sea f una función que vaya de nuestro S contenido en S n en el conjunto S1, que va a ser una función con S distinto del vacío, un conjunto convexo. Entonces, si f es estrictamente convexa, y además de ser estrictamente convexa, es semicontinua, continua inferiormente, entonces sí podemos decir que la f es, perdón, estrictamente convexa, no, estrictamente cuasi convexa, fallo mío. Entonces sí que puedo decir que f es cuasi convexa, ¿vale? Lo que comentábamos antes, para hacer esta flechita, una flechita verde, me hace falta añadir una condición adicional, que es la condición de semicontinuidad inferior. Y ocurre lo mismo. ¿Por qué son interesantes estas variaciones de la convexidad? Porque nosotros tenemos un problema de optimización. Y entonces vamos a ser capaces de obtener solución de ese problema de optimización. Es decir, teorema sea f, que va de un conjunto, de todo nuestro conjunto SN en S1, una función que va a ser estrictamente, cuasi convexa. Entonces, dado el problema de optimización
que sería nuestro problema P. Normalmente queremos siempre minimizar la función f de x, sujeto a que nuestro x tiene un conjunto S, donde S contenido en su n es un conjunto convexo no vacío. ¿Qué ocurre? Nosotros queremos estudiar los óptimos, en este caso son los mínimos, y los mínimos podían ser de dos tipos, podían ser locales o también podían ser globales. Obviamente lo que nos interesa es el concepto del óptimo o mínimo global, no en un trocito chiquitito. Bueno, pues lo que nos dice este resultado es que las funciones estrictamente cuasi convexas tienen justamente muy caracterizados esos óptimos globales. Es decir, si X rayita perteneciente a S es un óptimo local, entonces X rayita es también un óptimo global. Esto está genial porque lo que literalmente nos está diciendo es que en el momento en el que consigues una solución, aunque sea local, esa solución es la global. Guay. ¿Qué es lo único que puedo hacer yo para mejorar esto que tenemos aquí? Si te fijas, el teorema me está dando una información sobre la existencia de óptimos globales, ¿verdad? Pero no me está diciendo cuántos hay. ¿Hay un único óptimo global o hay más de uno? Hmm. Entonces, es cierto que el concepto de estrictamente cuasi convexa nos permite obtener óptimos globales, pero no me permite obtener un único óptimo global. Entonces vamos a añadir un nuevo concepto de convexidad para tratar de conseguir esa unicidad de solución de nuestro problema de optimización. Y vamos a trabajar ahora con nuestro concepto de convexidad o cuasi convexidad fuerte. Es decir, nuevo concepto, nueva modificación para intentar conseguir ahora el único óptimo. Sea para ello f una función que va de nuestro s contenido en e sub n en e sub 1, que va a ser una función con s contenido, bueno, o s, ya hemos puesto que está contenido en su n, s distinto del vacío, un conjunto convexo. Entonces decimos que f es fuertemente cuasi convexa si para cada xy perteneciente a s con x distinto de y se tiene que f de lambda x más 1 menos lambda y es menor estricto, o el menor estricto que nuestro máximo de f de x con f de y. ¿Vale? Para cualquier lambda que cojamos de nuestro intervalo 0, 1. Si te fijas, esto se parece muchísimo a qué concepto. Hemos visto el concepto de... ¿dónde estaba? Aquí. Se parece mucho al concepto de cuasi convexa, ¿verdad? Solo que ahora se ha puesto un menor estricto en lugar de un menor igual. Pero también hemos visto otro concepto que ha sido ¿cuál? El concepto de estrictamente cuasi convexa, que sí que tiene un menor. Y tú dices,
¿Qué diferencia a que sea estrictamente cuasi convexa con que sea fuertemente cuasi convexa? Lo diferencia esta condición. En la fuertemente cuasi convexa pedimos que los puntos sean diferentes. En la estrictamente cuasi convexa pedimos que las imágenes sean diferentes. ¿Vale? Esa es la diferencia que hay. De nuevo, nota, observemos que si f de x es menor estricto que f de y, entonces podemos reescribir la condición de fuertemente cuasi convexa como pues simplemente que f de lambda x más 1 menos lambda y sea menor estricto que f de y, sea cual sea el lambda que cojamos de nuestro intervalo 0, 1, ¿verdad? Claro, entonces, ahora volvemos a tener un montón de relaciones entre conceptos, ¿no? Entonces, antes, ¿dónde lo pusimos? Aquí, ¿verdad? Esto lo puedo copiar. Venga, vamos a añadir, a ver si tenemos un nuevo... Bueno, vamos a ponerlo simplemente aquí, ya está. Las relaciones. Ahora serían... Hemos dicho que tenemos el concepto de convexa, el concepto de estrictamente convexa, convexa. Vamos a tener el concepto de cuasi convexa, el concepto de estrictamente cuasi convexa y ahora un concepto que se parece mucho a cuasi convexa y a estrictamente cuasi convexa. Ese concepto es el concepto de convexidad fuerte. Entonces vamos a poner aquí como... ¿Dónde lo pongo? Como que ven aquí. Fuertemente cuasi convexa. ¿Qué sabíamos? Lo que sabíamos es que la convexidad estricta implica la convexidad. El recíproco no es cierto, ¿verdad? ¿Qué otra relación teníamos? Ahí hemos visto que la convexidad implica la cuasi convexidad. El recíproco tampoco era cierto. Estos dos no teníamos relación, ¿verdad? Pero sí que había una relación con la convexidad y la convexidad estricta cuasi convexa, ¿verdad? Y ahora, esto es lo que ya teníamos. La pregunta es, ¿qué pasa con este nuevo concepto de fuertemente cuasi convexa? Pues mira, estrictamente convexa es el más bestia de todo, porque implica la convexidad. Entonces, tiene sentido que el concepto de estrictamente convexa también implique este nuevo concepto que es fuertemente convexa, cuasi convexa. Vale. La pregunta es, ¿cómo relaciono
los cuasi convexos entre sí, porque entre estos dos no hay ninguna relación. Y con el fuertemente, ¿qué piensas? No le hemos llamado fuertemente porque nos haya apetecido, sino porque va a ser el concepto de cuasi convexidad más potente de los tres que hemos introducido. Es decir, fuertemente cuasi convexa implica que la función es cuasi convexa. Y fuertemente cuasi convexa también implica que la función sea estrictamente cuasi convexa. O sea que este nuevo concepto es algo más bestia que los dos que teníamos aquí. Y lo guay es que únicamente con la convexidad estricta no podía garantizar la unicidad de solución. Pero si nos vamos a la fuertemente cuasi convexidad, sí que vamos a poder garantizar esa unicidad de solución. Es decir, teorema, si cogemos prácticamente el mismo resultado, es decir, sea f una función que vaya de nuestro espacio euclidio n-dimensional E sub n en el E sub 1, que sea fuertemente cuasi convexa y vamos a coger el problema de optimización que va a estar dado por minimizar nuestra función f de x sujeto a una serie de restricciones dados por un conjunto S, donde este conjunto S está contenido en E sub n y es un convexo no vacío. Bueno, pues entonces, si tengo una X rayita perteneciente a S es óptimo local, entonces podemos garantizar que es el único, X rayita, es el único óptimo global de nuestro problema de optimización P. Lo cual está súper guay, porque entonces en realidad lo único que necesitamos nosotros para caracterizar esta unicidad de solución es tener una función fuertemente cuasi convexa. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora va a venir el último concepto. Que estos conceptos de cuasi convexidad no se están relacionando con la diferenciabilidad de nuestra función, ¿verdad? Entonces, nos gustaría, en la medida de lo posible, tener funciones que sí sean diferenciables. El tema es que, claro, cuando uno pide diferenciabilidad, en particular tienes continuidad y tienes un mejor comportamiento de la función. Y como tengo un mejor comportamiento de la función, a lo mejor puedo modificar de nuevo la convexidad ligeramente mediante una caracterización geométrica. Y esa caracterización geométrica suele involucrar a nuestro vector gradiente. Pues vamos a meter entonces el último concepto de convexidad que vamos a estudiar aquí, que va a ser la convexidad pseudo. Es decir, esto es únicamente cuando le añadimos a nuestra función la diferenciabilidad. Entonces, definición, a poner ya las dos definiciones en una, sea f que va de un cierto conjunto S contenido en E sub n, en E sub 1, función diferenciable con S distinto del vacío. Normalmente para hablar de convexidad le pedimos que sea un conjunto convexo, pero para hablar de diferenciabilidad nos gustaría que el conjunto sea un conjunto abierto. Vale, pues entonces decimos
que, por un lado, nuestra función f es pseudo convexa si la condición es simplemente que gradiente de la función f en un punto x traspuesto multiplicado por el y menos x, si esto es mayor o igual que 0, entonces se tiene que la f de y es mayor o igual que la f de x para cualesquiera puntos x y que cojamos de S. Y del mismo modo podemos hablar de la pseudoconvexidad estricta, es decir, f es estrictamente pseudo convexa si tenemos prácticamente la misma definición, es decir, gradiente de f de x traspuesta por el y menos x. Si esto es mayor o igual que 0, entonces la relación que se tiene sobre f de x y f de y es que la f de y es mayor estricto que la f de x para cualesquiera x y que cojamos de S, pero donde x e y son puntos distintos. ¿Vale? Estos son nuestros dos nuevos conceptos relacionados con la convexidad. Entonces me dirá, ¿vale? ¿Cómo relaciono estos dos nuevos conceptos con los que ya hemos visto? Bueno, pues vamos a ser capaces. Es decir, tenemos un resultado que básicamente nos dice cómo completaríamos las flechitas que faltarían con pseudoconvexa y estrictamente pseudoconvexa. Teorema sea f que va de S contenido en E sub n en E sub 1 una función donde nuestro conjunto S distinto del vacío es un conjunto convexo y abierto. Entonces, vamos a pedirle a esta función nuestras condiciones, es decir, si f es pseudoconvexa, entonces la función f es estrictamente cuasi convexa y f es también cuasi convexa. Y tenemos que poner estas dos condiciones porque hemos visto que no hay relación entre cuasi convexidad y estrictamente cuasi convexidad. Por eso ponemos que es las dos cosas. Y por otro lado, si nuestra f es estrictamente pseudo convexa, entonces f adquiere el grado más alto de cuasi convexidad, que era que f es fuertemente cuasi convexa. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? Sí. Te vas a reír ahora, porque nos falta una cosita únicamente. Y uno diría, ¿qué puede faltar? Si ya hemos metido más definiciones de convexidad de las que vamos a estudiar jamás en nuestra vida. Hombre, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que tu función, estás trabajando con la función en un conjunto relativamente grande, por así decirlo, ¿verdad?
Y el problema que tenían todos estos conceptos era el tener que comprobar lo que ocurría en todo el conjunto. A lo mejor es suficiente con estudiar lo que pasa en un subconjunto más chico. Y de una serie de puntos, ¿qué es lo mínimo que puedes coger tú? Si tienes un conjunto de puntos, ¿cuál es el conjunto más chico con el que te puedes quedar? De un conjunto de puntos, ¿cuál es Ujú. el más chico de número? De elementos de ese conjunto con los que te puedes quedar. Uno. Uno, ¿verdad? Un punto. Entonces me dice que sí, que todo esto está genial. Pero a lo mejor ver o tener una función con un comportamiento en todo el conjunto completo no es necesario si yo lo que quiero obtener es información de un punto muy concreto. A lo mejor con estudiar lo que ocurre en ese punto concreto es suficiente. Toda la razón del mundo, lo cual significa que todas estas definiciones que hemos dado para la función f completa, podemos darlas también para la función en un único punto y estudiar simplemente lo que ocurre en ese punto concreto. Y entonces ya debilitamos lo máximo posible estos conceptos. Es decir, nota, es posible que simplemente nos interese estudiar el comportamiento de la función f en un único punto, x rayita. Por lo que podemos adaptar todas las definiciones anteriores, por así decirlos, globales, a dicho punto. Es decir, vamos a poner simplemente nuestras definiciones, pero ahora hablando de lo que ocurre en el punto correspondiente. Es decir, vamos a dar una mega definición y así las recordamos ya todas y las tenemos todas en una única página, que sería sea f, una función que va de s contenido en sun en S1, función con ese conjunto S que sea distinto del vacío y convexo. Entonces, dado un punto X rayita perteneciente a S, decimos que, primera definición, ¿qué era la convexidad? La convexidad la conocíamos, pero vamos a estudiar la convexidad en el punto, es decir, F es convexa, no en general, sino en el punto X rayita, sí, ¿qué ocurre? La misma condición, es decir, f de lambda x rayita más el 1 menos lambda x es menor o igual que el lambda f de x rayita más 1 menos lambda f de x, y esto sería para todo lambda perteneciente a 0,1. Vamos a ponerlo abierto o cerrado. Vamos a ponerlo abierto. Y para todo x perteneciente al conjunto S. ¿Qué significa entonces que f sea estrictamente convexa
en X rayita. Vamos a pedir esta misma desigualdad, pero con un menor estricto, es decir, f de lambda x rayita más el 1 menos lambda x es menor estricto que el lambda f de x rayita más 1 menos lambda f de x, y esto sería para todo lambda perteneciente a 0, 1 abierto y para todo x perteneciente a S, pero con el punto X distinto del punto X rayita. Tercero, después de esto que hemos visto, el concepto de cuasi convexidad. Ah, pues F es cuasi convexa en X rayita si lo que ocurre ahora es que F de el lambda X rayita más el 1 menos lambda X es menor o igual que el máximo de F de X rayita con el F de X. Y esto sería para todo lambda perteneciente al 0,1 abierto y para todo X perteneciente a S. En lugar de hablar de cuasi convexidad, podemos hablar de cuasi convexidad estricta, es decir, F es estrictamente cuasi convexa en X rayita. Sí, ¿qué necesitamos imponer? Esto mismo, ¿verdad? Es decir, F de lambda X rayita más 1 menos lambda X. Ahora convertimos esto en un menor que el máximo de f de x rayita y f de x, pero tiene que ser para todo lambda perteneciente al 0,1 abierto y para todo x perteneciente a S, donde tenemos que imponer la condición de que f de x rayita sea distinto de f de x. La convexidad fuerte es muy parecida. A ver si puedo copiar esto. Copiar, pegar. Y mira, qué bien. Aquí vamos a poner que F es fuertemente 5. F es fuertemente cuasi convexa. Sí, esto mismo se mantiene, pero ¿cuál es la condición? En lugar de coger que f de x rayita sea distinto del f de x, la condición es que el x rayita o el x tiene que ser distinto del x rayita. ¿Vale? Esa es la diferencia. Siguiente concepto que hemos visto. 6. Que f sea pseudo convexa, pero en el punto X rayita, sí. ¿Qué ocurre? Es cierto que necesitamos diferenciabilidad, pero gradiente de f en ese punto X rayita traspuesta por el X menos X rayita, que esto sea mayor o igual que 0, implica que f de x sea mayor o igual que nuestro f de x rayita para todo x perteneciente al conjunto S. Mientras que f sea estrictamente pseudoconvexa en el punto x rayita, lo que nos indica es que el gradiente de f en x rayita multiplicada por el x menos x rayita, que esto sea mayor o igual que 0, implica que, o implica simplemente,
que nuestro f de x sea mayor o igual que el f de x rayita. Un poquito. Implica que es mayor o igual para todo x perteneciente a S, pero exigimos que el punto x sea distinto del x rayita. Pues estas son las 7 definiciones de convexidad con las que trabajamos y las diferencias que tienen entre ellas. Esto mismo que hemos hecho con convexidad lo podemos hacer con concavidad cambiando la función f por menos f. Y tendríamos también f es cóncava, f es estrictamente cóncava, f es cuasi cóncava, f es estrictamente cuasi cóncava, f es fuertemente cuasi cóncava, f es pseudo cóncava o f es estrictamente pseudo cóncava. No habría ningún problema, porque simplemente cambiar la f por la menos f. Y estas 7 definiciones las tenemos tanto en un único punto como puedes quitar el punto y hacerlo para cualquiera x y correspondientes. Y eso es todo lo que tenemos que saber ya sobre nuestras funciones convexas. ¿Vale?